tal, amigos? Este es su amigo y servidor Javier de su canal Más Preguntas. En esta ocasión voy a estar respondiendo la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre brote, epidemia y pandemia? Primeramente debemos conocer que un brote epidémico es una clasificación usada en la epidemiología para denominar la aparición repentina de una enfermedad debida a una infección en un lugar específico y en un momento determinado. Cuando hablamos de brote, estamos hablando de un número límite de pacientes con alguna enfermedad. Si hablamos, por ejemplo, del sarampión, 2 o 3 casos, pero debemos estar claros que cuando hablamos de brote, se trata de casos de enfermedades en un lugar específico y en un momento determinado. En cambio, cuando hablamos de epidemia, esto se cataloga como epidemia cuando una enfermedad se propaga de manera activa debido a que el brote se ha descontrolado y se mantiene en el tiempo. Hay un momento donde esta epidemia alcanza un punto máximo y también alcanza un punto mínimo. De esta forma aumenta el número de casos en un área geográfica concreta. Por ejemplo, cuando hablamos de la epidemia del virus COVID en la ciudad de Wuhan, en China, estábamos hablando de una epidemia, ya que los casos solamente se reportaban en una ciudad de China. Pero cuando hablamos de una pandemia, entonces estamos hablando de una situación en la que ya la enfermedad sobrepasa las fronteras. Aquí dice: para que se declare el estado de pandemia se tienen que cumplir 2 criterios: que el brote epidémico afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados sino provocados por transmisión comunitaria. En otras palabras, cuando tenemos una pandemia, ya la enfermedad está en muchos países del mundo, y cuando ya la misma enfermedad se empieza a transmitir entre los habitantes de la comunidad. Debemos añadirles más información a esto. La última pandemia que tuvimos fue en el año de 1918 con la gripe española, en la que más de 500 millones de personas fueron infectados y más de 50 millones de personas fallecieron. En este momento estamos atravesando una crisis mundial con la pandemia del coronavirus causada por el virus COVID-2019. Esta fue entonces la respuesta a la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre brote, epidemia y pandemia? Será hasta nuestro próximo video.